Muy buenas noches y bienvenidos a Mensajes de Orión. Bueno, a Mensajes de Orión y a la sección del místico número 7, porque esta noche me acompaña Momentum del canal Multidimensional México para hablar de un tema bastante actual, ¿no? Es un tema simple y a la vez complejo, ¿no? Y bueno, vamos a situar el tema porque, bueno, esto surgió porque vimos o estuvimos comentando Momentum y yo lo de las películas del Resplandor y Doctor Sueño. Y bueno, decidimos hacer un programa basado en energías, ¿no? En intentar un poco desde su punto de vista y el mío qué es para nosotros la energía, cómo se hacen o cómo se pueden dar los intercambios de energía positivos y negativos, ¿no? Y cómo se puede trabajar eso hoy en día o qué pasa con las conexiones entre personas, ¿no? De energía. Por eso digo que es un tema, por un lado, se puede concebir como algo simple, pero realmente es bastante complejo, ¿no? Lo primero, darle la bienvenida al programa de esta noche a Momentum y bueno, a nuestra sección, al místico número 7. Buenas noches, Momentum. ¿Cómo estás, Aret? Muchas gracias y a todo el público que nos escucha. Es otra sesión más del Místico número 7, de esta fusión o de esta colaboración de estos dos canales y de nosotros que pues, a final de cuentas pues somos quienes les llevamos un poquito de las locuras y de las cosas en las que andamos metidos. Y ahora decidimos pues abordar temas relacionados con la energía y con películas, ¿no? Sí, hombre, Resplandor, lo he dicho, bueno, alguna vez he dicho que Poltergeist era mi película favorita cuando yo era pequeña, pero bueno, entre ellas también está El Resplandor y El Sexto Sentido, ¿no? Porque yo creo que la película del Resplandor quiere decir, o sea, te muestra muchas cosas, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante en el terreno energético, ¿no? Y bueno, pues como dice Momentum, un día más aquí en la sección y para hablar de este tema, ¿no? Relacionado con las películas. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Porque claro, por un lado sí que tú lo concibes como algo complejo, este tema de las energías y los intercambios. Sí, lo concibo como algo complejo y como algo muy natural al mismo tiempo, algo muy común, pero también que en décadas pasadas, eh, creo que en décadas pasadas era visto como algo muy extraordinario y muy raro, ¿no? Hasta cierto punto. Pero actualmente creo que ya mucha más gente entiende qué son otras dimensiones y qué es lo que pasa, ¿no? De repente en nuestra realidad y en otras. Eso es lo que yo creo que pasa, ¿no? Más que nada. Claro, y el problema es plasmarlo en el papel. O sea, porque claro, la gente dice, bueno, no, eso como no es ciencia, ¿no? Como ese. Bueno, por un lado la energía, o sea, la energía como tal sí que está dentro del ámbito de la ciencia, ¿no? La energía vital de una persona, la energía de la Tierra, del universo, las fuerzas, ¿no? Eso sí que está contemplado como energía. Pero la gente o se tiene el concepto de que hay entre eso y ese mundo, vamos a decirlo, paranormal, ¿no? O esa multidimensionalidad del universo como algo separado, ¿no? Y realmente no está tan separado porque no conocemos los límites reales de la energía, ¿no? O de cómo se puede utilizar la energía. Y no solo a nivel físico, sino a nivel mental, ¿no? De cómo se puede trabajar eso, qué es lo que un poco me gustaría que pusiéramos esta noche encima de la mesa, ¿no? Sí. Esa energía, cómo se materializa una energía mental, ¿no? O cómo alguien puede tener esa telepatía o ese tipo de premoniciones, ¿no? Eso es un manejo de la energía y Sí, yo creo que de una energía científica. exactamente eso es a lo que yo te quería llegar a decir. Que cada vez más los mitos, como en el pasado, ¿no? Antes, pues los dioses era el Thor, ¿no? Por ejemplo, el dios del rayo, y también los aztecas tenían a Tlaloc, ¿no? El dios de la lluvia, y estas deidades eran las que, pues, de alguna manera cargaban
la responsabilidad de los hechos naturales, ¿no? Y científicos. Entonces yo creo que cada vez nos vamos acercando más, la ciencia cada vez va a tener más las herramientas para poder explicar lo que antes eran cuestiones inefables o eran cuestiones pues totalmente esotéricas o totalmente místicas, que obviamente siempre van a tener su parte mística, bonita, pero también tienen que tener su parte de explicación científica. Y definitivamente, pues muchas de las cuestiones energéticas hoy, yo siempre lo he dicho, ¿no? Si tuviéramos unos lentes especiales, ¿no? Para que nos pudiéramos poner y ver las energías que nos rodean, ver nuestras propias energías que nosotros tenemos, lo que realmente somos, sería sorprendente. Pero como no tenemos estos artefactos aún, como lo son un microscopio o un telescopio, todavía no inventan algo para poder ver la energía. La cámara Kirlian podríamos decir que podría ser, pero realmente es una de las primeras fases de esta búsqueda para poder encontrar la energía o para poder ver la energía. Pero yo creo que en el futuro va a haber más explicaciones de todo esto y vamos a enterarnos y nos vamos a dar cuenta que son procesos completamente naturales y completamente entendibles y Mm. comprensibles. Claro, sí, me ha recordado lo de las gafas a una peli que vi hace poco, que realmente con todo lo de la conspiración, ahora no recuerdo cómo se llama, Ellos pero viven, ellos viven, ellos sí, viven. del chico Es, que se pone las gafas, ¿no? exactamente. Me ha recordado a eso. Es, Y bueno, realmente de lo que hablas, o sea, por ejemplo, lo que es aparatos para pesar el alma, todo esto, hay cosas ya. Lo que pasa es que, claro, cuesta digerirlo, ¿no? O sea, todo lo que sale fuera de la ciencia, un poco del entendimiento o de los sentidos, ¿no? Incluso del no saber utilizar los sentidos. Es lo que asusta y a lo mejor la gente no lo tiene como válido. Pero sí que es cierto, ahora mismo no los tengo sobre la mesa, pero en otro momento los puedo comentar. Hay artículos científicos y experimentos reales que afirman la existencia de otras dimensiones, de la existencia o la veracidad de la mediunidad, de los movimientos de objetos. O sea, hay artículos publicados, investigaciones sobre ello. O sea, que no se va tanto, no se va tanto fuera del tiesto todo esto. Mira qué poesía me ha sí, salido. ¿Has visto qué poesía me ha salido? sí, sí, sí. Sí, totalmente. Esto no es algo, te digo, o sea, cada vez estamos más cerca de entender lo que no entendíamos. Y al final de cuentas, la ciencia nos lo va a terminar explicando casi todo. No todo, porque realmente nadie sabe todo, pero la ciencia nos va a terminar explicando mucho de lo que ahorita no comprendemos al 100%. Y, Nos podría explicar más. Lo que pasa que como eh, no va de la exacto, mano de lo que tiene que ir, no junta, en vez de juntar, separa. Entonces, ese es el problema. sí. Sí, no, y se guardan mucho para ellos también. Y también, mira, desde que existen estas militares que controlan parte del mundo, Mm, la ciencia ha tenido un bozal y ha tenido como los caballos, ¿no? Un freno para sí, no decir más de lo que tienen que decir. claro. Porque todo lo quieren convertir en arma. Entonces, ese es el problema. Todo la capacidades para ver dimensiones, las capacidades que tiene un cerebro humano, las capacidades psíquicas, telequinéticas, de muchas cuestiones que tenemos, también de podernos comunicar mentalmente, ¿sí? Y todas las muchas múltiples facetas que tiene un cerebro humano, pues están siendo estudiadas por muchos científicos desde hace mucho, pero obviamente están censuradas porque hay descubrimientos que pueden servir como armas. Claro, Entonces, o las utilizan para ellos, barren para casa, para adentro y ya sí, está. Y ellos las utilizan para sus cosas, no igual que el descubrimiento de otros portales o dimensiones, ¿no? Y bueno, sí, tampoco interesa mucho. Ellos hacen sus experimentos, pero vamos, que no interesa, ¿no? Que la gente sepa este tipo de cosas, porque si no sería un escándalo. Habría también mucho loco, ¿no? Que utilizaría sí, este tipo de cosas para hacer cosas que no debe. sí, pero más que nada, eh, son militares. Bueno, aquí nosotros siempre terminamos Sí. Siempre hablamos hablando de de lo estas mismo. gentes. Siempre es que terminamos hablando de estas gentes, ¿no? Hay muy gentes que hablan de los Anunnakis y de los reptiles, y Y nosotros nosotros de sí, que también, ¿eh? Que también. Pero nosotros terminamos siempre también con la parte, como decimos aquí en México, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Ay, Entonces, se necesitan
se necesitan, como dicen también el dicho en inglés, ¿no? You need two to tango, ¿no? Necesitas dos para bailar tango, y aquí el segundo al mando son los militares. Entonces, pues mucha información está frenada por ellos. Mucha. Ahorita tendríamos que tener una tecnología, yo calculo, 70 o 80 años más adelantada de la que tenemos, y no la que tenemos actualmente. La que tenemos son tecnologías obsoletas, la Claro, mayoría, y y no tiene descubrimientos sentido. obsoletos. Y todo está filtrado. Es un gran filtro el que ellos han puesto, y no nos dejan ver más que lo que quieren. Claro, sí, porque la ecuación no sale, no te explicas como en el siglo XXI que estamos y que tengamos digamos como, eso, tecnologías bastante más tradicionales de lo que se debería, ¿no? Entonces, dices, aquí la ecuación no sale, ¿no? Bueno, Sí, vamos a empezar hablando, vamos a situar el contexto. Momento, lo que es la energía en sí de una persona. O sea, ¿tú qué diferenciarías, haciendo referencia a las películas del Resplandor? Bueno, decir la película del Resplandor de 1980 y luego salió la segunda parte, El Doctor Sueño, en 2019. Muchos sí, años de margen entre una y otra, ¿no? sí. ¿Qué diferenciaríamos en una persona que vive normal? Bueno, yo diferenciaría tres personas. La persona más normal, la que vive como pollo sin cabeza, que no se entera de nada, y Ujú, luego la persona que tiene el resplandor, ¿no? Bueno, yo creo que ya sí. muchos oyentes habrán visto la película del Resplandor y supongo que sabrán a lo que se refieren o a lo que nos referimos con el resplandor, ¿no? Y si no la han visto, véanla, corran a verla y regresen, porque va a haber spoilers aquí. Sí, por eso que mejor que la vean antes. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar entonces el resplandor, ¿no? ¿Cómo lo separamos de una energía normal? Mira, yo creo que el resplandor simplemente es una capacidad psíquica manifiesta en un individuo. Creo que todos tenemos capacidades psíquicas innatas, naturales. Lo que han descubierto, científicamente hablando, es que estas capacidades se han desarrollado más en algunos individuos por ciertas cuestiones genéticas, por ciertas cuestiones de la vida misma. Hay gente que a través de un golpe ha desarrollado cierta energía, y esto es a nivel cerebral. Esto es una de las posibles explicaciones. Hay otras que son ya de un carácter más esotérico, todavía más profundo, que el del cerebro, y ahí es donde ya entramos en el tema de la espiritualidad más fuerte, porque hay gente que trae una energía consigo mismo muy intensa, y esta energía pues es la que de alguna manera hace que el cerebro funcione de una manera mucho más eficiente, digamos entre comillas, o más intensa, y muchas de las partes que no usan otras personas, estas personas sí las pueden usar. Entonces, eso sería el resplandor, tener una capacidad psíquica despierta, o con la cual tú ya naciste. Porque, por ejemplo, el niño de la película, pues él simplemente, tú sabes que él ya nace con ese resplandor. Él no se ve que ande Mm. meditando o ande haciendo alguna cosa para desarrollar esa capacidad. Simplemente nació con ella. Entonces, yo creo que también son cuestiones que pueden ser heredadas genéticamente, por una línea genética donde venga esa característica, o cuestiones espirituales que hacen que la energía de este individuo, pues ahora sí que tenga mucho más acción en estas partes del cerebro, que son las que ven el futuro, que son las que de alguna manera también pueden ver otras dimensiones, pueden percibir otras situaciones. En pocas palabras, son gente más despierta. Eso vendría siendo el resplandor para mí. Sí, y yo estoy de acuerdo contigo, pero en el terreno, por ejemplo, de la meditación, ¿tú crees que, por ejemplo, una persona que no nazca con el resplandor, ¿no? Y que luego lo trabaje, podría llegar a los niveles del niño de la película? Eh, sí, sí se puede, incluso hasta más, pero la cuestión es que tengas una combinación ahí de factores, ¿no? Para empezar, pues las enseñanzas correctas, la práctica correcta, la intensidad correcta,
Y lo más importante, que tu cerebro tenga la posibilidad de que esas redes neuronales se puedan puentear, se puedan crear, y de esa manera puedas llegar a ese resultado. Son muchos factores. No está fácil, ¿eh? No está fácil, No es pero tan no fácil. imposible. Claro, no No, es no tan está fácil fácil. y es tan fácil irse por el camino correcto muchas veces, ¿no? Sí, Porque, bueno, yo he visto la gente que lo tiene innato, ese resplandor, ¿no? Lo he visto a lo mejor mucho más potente sí, que alguien que a lo mejor intenta llegar a donde no puede, ¿no? Pero a lo mejor eso quizá también influye el grado de evolución de la persona, ¿no? totalmente. O la misión o qué es lo que tiene que hacer aquí, porque hay veces que es mejor, volvemos a la pastilla roja de Matrix, ¿no? Es mejor tomarse la pastilla roja o la azul. Entonces, claro, ¿tú crees que porque yo creo que hay veces que en esta realidad ese resplandor muchas veces hace más daño que otra cosa, ¿no? Porque lidiar con ese tipo de energía y ese tipo de capacidad no es fácil en este mundo de tercera En, densidad. sí. En esta Aquí vida, creo que se multiplica, ¿no? Porque ya vemos todo lo que hay en este mundo, ¿no? Yo lo veo día a día y me echo las manos a la cabeza, pobreza, desolación, ahora con el tema de los incendios, todo lo que está pasando. Y muchas veces eso, tener ese resplandor, ¿no? Y poder ver un poco más allá, la verdad es que duele bastante, ¿eh? sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Es difícil, no es algo fácil, y yo creo que la mayoría de las personas que tienen ese resplandor en este mundo es porque nacen con él. Realmente son pocas las que lo logran desarrollar, y para ellas muchas veces lo que hacen es que pues renuncian a él, Mm. renuncian. Yo tengo casos así familiares así directos, en los que una hermana mía así, ella veía cosas y demás, y ella literal renunció a esa capacidad desde muy chica porque le espantaba. Y Claro. además, renuncian también porque los demás empiezan a verlos como que están mal, como que están locos, como que tienen un problema, ¿no? Que están fuera de sí. Entonces yo creo que es gente que mejor prefiere dejar eso a un lado. Entonces son pocos los que realmente tienen esta capacidad, pero ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de algo, que en estas épocas son cada vez más los que la tienen. Sí, y más niños, ¿eh? Porque los Sí, niños ya niños. directamente nacen, casi la gran mayoría de niños nacen despiertos, ¿no? Y con esa capacidad de poder ver cosas, ¿no? El mítico caso del amigo invisible, ¿no? El amigo imaginario, o ese tipo de cosas, ¿no? O bueno, o cosas más trascendentales, ¿no? Que te cuentan los niños que Sí, han visto, por ejemplo. Y sí que es verdad que ahora mm, se ha como radicalizado, ¿no? Esa postura. sí. Y no sé qué ha pasado energéticamente, pero sí que es cierto lo que dices, ¿no? Yo también lo he visto, que ahora hay mucha más gente que, ¿no? Que se le ha despertado ese poder, ¿no? Ese Sí, resplandor. sí, 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 totalmente, totalmente. Eso es algo más común hoy en día. En los ochentas, pues obviamente era algo menos, que sí lo había, siempre lo ha habido, ¿eh? Siempre lo ha habido. O sea, eso no es algo nuevo, ¿no? Pero no común. Y hoy yo lo veo más común porque creo que los jóvenes también hoy en día, yo lo que sé es que un solo pensamiento puede transformar poco a poco tu red neuronal. Por ejemplo, si tú te abres, la clave es abrirse, ¿no? Como por ahí, de repente, un compatriota tuyo, Javier Sierra, ¿no? Mm, Tiene ahí unos videos en YouTube. Y hay uno que habla sobre los extraterrestres y que dice que el tipo que lo lleva a él, precisamente a Montserrat, siendo niño, le dice, todo el truco está en abrirse, en abrirse mentalmente. Entonces, cuando tú te abres mentalmente a algo, es como dar la indicación a las neuronas a que puedan empezar a generar los puentes necesarios para acercarte más a esa realidad. Obviamente, primero tiene que haber una clave muy importante, que es la aceptación. Y la aceptación es lo que de ahí podría partir para irnos abriendo a todas estas realidades y cuestiones, ¿no? Pero eso es cuando ya lo creas tú. Pero cuando naces es muy distinto. Es muy distinto. Ahí ya nada más tienes dos opciones:
aceptarlo, vivirlo, sufrirlo quizás, o negarlo y guardarlo en un cajón y bloquearlo. Claro, porque si desde pequeños no lo explican en la escuela, los padres no tienen a lo mejor esa capacidad, ¿no? Para poder hacerle entender a su hijo lo que le pasa, ¿no? Para que no reniegue de todo eso, ¿no? Aprender a utilizar ese poder, ¿no? Porque eso realmente es un poder que puede, por un lado, ser positivo, pero mal utilizado puede ser negativo. Sí, Entonces, claro, exactamente. si no nos lo enseñan, pues el miedo directamente hace que nos cerremos a eso y nada, tampoco interesaría mucho que muchísimas personas tuviesen capacidades psíquicas, ¿no? Y pudieran ver más allá o incluso hasta escuchar conversaciones que están pasando en la otra punta del mundo, ¿no? Porque ya Sí, sabes que ya sabes que eso es posible, al igual que tú y yo nos podríamos comunicar de una parte, tú estás en México y yo en España. Nos sí. podríamos comunicar si quisiéramos y con entrenamiento a nivel psíquico, o sea, a nivel telepático. Lo podríamos hacer perfectamente, pero claro, Así es. la tercera densidad de la Tierra nos dejaría o qué opina? Yo creo que sí. Con entrenamiento podríamos hacerlo. Sí, mira, tan es así. Bueno, en Estados Unidos hay un proyecto. También en Rusia hubo, pero en Estados Unidos hubo un proyecto que es el de los remote viewers. Si has oído hablar de él, ¿no? No, Ah, es me suena, pero no sé, me suena. de los videntes remotos, ese sería en español la traducción. Y lo que hicieron fue que en los 60, en la época de la Guerra Fría, se puso muy de moda dos cosas: extraterrestres y psíquicos, y poderes psíquicos. Los rusos empezaron a trabajar con algunos psíquicos muy poderosos que tuvieron, y los americanos también empezaron a estudiar esa parte pues, de la ciencia. Por eso te digo que ellos tienen capturada mucha información y tienen muchas cosas ellos, porque ellos pues se han dedicado básicamente a descubrir estos misterios de la mente y lo quieren hacer como un arma, y lo hicieron. Los remote viewers es un grupo de gentes que los Estados Unidos fueron recabando, fueron encontrando gentes con esas capacidades, que no es fácil, porque a ver, ¿cómo encuentras a un psíquico así tan fácilmente? No sé cómo los pudieron juntar a todos, pero juntaron varias personas que tenían capacidades psíquicas, les ayudaron a desarrollarlas más, y todo empezó, al parecer, con un militar que él estando en Vietnam, me parece, recibe, o no, o creo que una guerra anterior a la de Vietnam, que sería Segunda Guerra Mundial, no sé exactamente bien en qué guerra, él recibe un balazo en el casco. No entra la bala, pero sí un golpe muy fuerte. Y ese golpe detona en él unas capacidades psíquicas y empieza a tener situaciones psíquicas muy fuertes, y él se convierte en uno de los primeros remote viewers. De hecho, creo que fue uno de los más famosos. Entonces, ¿para qué usaban esa evidencia remota? Pues para ver dónde tenían los rusos su armamento, qué estaban trabajando, ver planos, ver bases secretas de todas partes del mundo, sobre todo de Rusia y de Cuba. Creo que la crisis de los cohetes de los 60, ya sabes que hubo una crisis no muy Mm. fuerte en Cuba. Ahí tuvieron que ver los remote viewers. O sea, hay muchas partes de la historia que los remote viewers han hecho como su trabajo. Creo que esta gente fue la que encontró a Saddam Hussein, creo que esta gente también fue la que encontró teóricamente a Bin Laden, ¿no? Creo que Bin Laden no sé si realmente Bueno, existió o no. el tema de Bin Laden Ese va aparte. tema es muy polémico, pero se supone que esta gente es la que ha encontrado a todos los topos y a toda la gente que se les ha escondido, porque tienen esas capacidades. Pero entonces está la contrainteligencia también psíquica que tienen los rusos, o que tenían en esa época. Entonces está todo ese tema. Y bueno, muy interesante. Pero acá lo que estamos hablando en la película básicamente es un niño que no sabe que tiene una capacidad, y ahí se entera de que la tiene, y entonces experimenta la parte fea de tener capacidades psíquicas, Claro, ¿no? eso es lo que, sí, sí, eso es lo que vamos a hablar también, la otra parte.
sí, Bueno, a mí sí, me gusta mucho en la película cómo tiene a ese mentor, ¿no? Que es el mentor que nos haría falta a todos, ¿no? Un sí, poco, mano, es el mentor espiritual, ¿no? El guía sí, espiritual, en este caso el sí, terrenal, sí, ¿no? sí, Cómo no, ayuda al niño, ¿no? Y cómo le explica lo que le pasa, porque a él también le pasa. exactamente, pero él ya, él realmente, él realmente, ¿cómo se llama? Pues lo identifica y se vuelve después su guía espiritual, pero ya para siempre, porque después lo vuelve a ver en la siguiente película. O bueno, Claro, sí, sí, la verdad es que es muy chulo. Esa parte, sí, esa parte es muy chula, sí, a mí me gusta sí, mucho. sí, sí. Esa parte pasa de guía terrenal a guía espiritual, está muy guay. Eso es lo que Sí. deberíamos tener. Si Ah, lo sigo manteniendo, debería existir ajá. Hogwarts. Debería existir Hogwarts para dar clase allí. Ese es el sueño de todos. ¿Sabes Lo hablo qué? muchas veces con mis amigos. Sí, no, pues a mí me encantaría. Yo daría clases de defensa contra las artes oscuras, seguro, Sí, si estuviera en yo Howard. también. Estaría Esa guay, ¿eh? sería mi materia. Y pero bueno, oye, fíjate que retomando el tema de la película como tal, El Resplandor, 1980. Para empezar, pues tenemos un director bastante interesante, Kubrick. Eh, o sea, ya desde ahí empieza el misterio, ¿no? Porque pues tenemos a un hombre que sabemos que supuestamente estaba ligado al Illuminati y que hablaba de ello, que daba a entender en sus películas del Illuminati que había en Hollywood y todo eso. Mm, Pero más allá de sus extraordinarias tomas que tiene la película, porque al principio tú recordarás esa toma maravillosa en que van ellos cerca de las montañas en ese Volkswagen amarillo y que mm. van ahí, qué maravilla, ¿no? De tomas increíbles, Sí, sí, increíble. extraordinarias. Películas, películas de los 80, películas en las que no había efectos especiales. El único efecto especial que había eran las extraordinarias actuaciones de Jack Nicholson, de la esposa, ¿no? El mismo niño también es muy buen actor. El guía, que también es extraordinario y realmente es como ver una de esas obras de teatro en las que son dos o tres personajes y todo transcurre en un pequeño cuarto o en un cuarto un poco más grande y te atrapa. No necesita ni de grandes foros, no necesita ni de grandes efectos especiales, ni de nada, y te crea un ambiente perfecto para poder entender qué está pasando. A mí me encanta la película por varias razones, además de que por quién la hizo y demás. Me encanta por que mezcla los poderes psíquicos, ¿sí? Las capacidades psíquicas, el resplandor, que se me hace una forma muy bonita y muy poética de verlo y de entenderlo, porque en La verdad realidad, que ¿qué sí. es eso? La verdad, ¿qué es eso? Cuando tu aura es más fuerte, cuando tu energía es más luminosa, es cuando tienes la capacidad de ver más cosas, porque hay más luz en donde antes no la había. Aquí aparentemente hay luz, de sol o lo que sea, pero en realidad no hay luz como tal. Hay una calidad de luz, hay una fracción de la luz, pero no toda la luz en su totalidad se puede manifestar aquí en la Tierra o no la podemos ver. Entonces, Claro. y eso es algo que los científicos aún están tratando de descubrir, ¿no? Claro, Entonces, porque esta gente, energéticamente sería imposible, ¿no? Que tanta cantidad de luz la pudiera contener un cuerpo físico aquí en la Tierra. claro, Explotaría. y que la podamos ver, o sea, yo me refiero a que aquí mismo la luz está aquí, pero solamente hay una franja, porque está dividida las dimensiones en franjas o en fronteras. Entonces, nosotros estamos en una frontera en la que solo percibimos lo que esta frontera permite. Estas personas la pueden ver porque tienen un poco más de luz y entonces lo pueden ver. Esto es una manera muy poética de ponerlo. Me encanta eso y me encanta también que llegan exactamente al lugar más contaminado energéticamente de los Estados Unidos ahí en ese momento, ¿no? O Claro, bueno, que parecería hacerlo. claro. ¿Y cómo podríamos explicar la otra parte negativa, ¿no? Lo que le pasa al padre del niño, ¿no? O sea, sería como lo contrario justo al resplandor, ¿no? Se sumerge en ese mundo de oscuridad, ¿no? Incluso hasta podríamos hablar de enfermedad mental, ¿no? O Ajá. cómo podríamos definir eso. Es que te voy a explicar, está maravilloso.
porque el universo y la vida es eso, precisamente. El resplandor, la gente piensa, ay, me gustaría ver un extraterrestre, ay, me gustaría tener poderes psíquicos, ay, me gustaría ser un ser así súper espiritual. Espérame tantito. Eh, sí, si tú piensas que todo es como la pantera rosa, color de rosa, espiritualidad color de rosa, si tú piensas que ver ovnis es color de rosa, si tú piensas que entrar en estos mundos paranormales o alternativos, esotéricos, es de color de rosa, pues te equivocas, porque todo en el universo es ambivalente, todo en el universo es bipolar. Y no me refiero a la gente que se pone loquita, ¿no? No, me refiero, y con todo respeto a estas personas, porque la verdad se merecen todo el respeto, me refiero a la cualidad del universo de los opuestos. Entonces, cuando tú abres una puerta y abres un universo, ¿qué crees? O otra dimensión, ¿qué crees? Vas a tener que ver la parte polar de esa dimensión positiva y la parte polar negativa de esa dimensión. Claro, como somos Entonces, nosotros en sí, la misma balanza, nosotros en sí ya lo contenemos la misma mismo. balanza. Exactamente, seres de polaridades. Y eso es lo que nos hace maravillosos y es lo que hace maravilloso el universo. Entonces, cuando entramos, cuando tú tienes una capacidad psíquica, sorpresa, no vas a ver nada más angelitos, pues nada más porque se llama El Resplandor, también vas a ver la otra parte de la historia, que son lo que sucede ahí, ¿no? Ahí hay una energía muy fuerte que no, nunca se explica por qué realmente. Puede ser una falla geológica, puede ser una línea ley, ¿no? Que le llaman, puede ser un vórtice energético, puede ser un portal dimensional, puede ser que ahí hayan sucedido eventos muy fuertes y quedaron plasmados, pero ese lugar, curiosamente, según esta historia, eh, pues vuelve a lo mismo. Y esta historia, pues también es de Stephen King, ¿no? Mm. Entonces, entonces, pues digo, ahí le vamos sumando, ¿no? Por eso me encanta. Director maravilloso, excelente escritor, excelentes actores, el tema, bueno, exquisito. A mí me fascina. Y eso es lo que se me hace grandioso de la película, que, que pone la parte de luz y la parte de oscuridad, pero no la básica, ¿no? De policías contra ladrones, ¿no? Buenos contra malos, vaqueros contra indios, no, aquí es la luz, la luz, la luz, el resplandor contra la oscuridad, Y y el fíjate que hay espiritual. que hacer, fíjate que el resplandor, o sea, la luz, tiene que hacer mucha fuerza porque esa parte negativa siempre es como si fuera un poquito más fuerte, ¿no? Y siempre está chafando ahí, ¿no? Esa luz L- siempre chafando, chafando todo el l- tiempo, ¿no? Entonces es como que la lucha, ¿no? La lucha del bien y el mal, Lo que pero que pasa es es, que lo que pasa es que agarran al niño muy pequeño, sin ninguna experiencia espiritual, sin ningún conocimiento, ¿no? De lo que él tenía, quién era, apenas estaba empezando a entender la vida, era un niño pequeño como de 6 años. Pero con una gran capacidad mediúmica, ¿no? Por claro. ejemplo, esa parte, ¿no? En la que él empieza a entrar en trance cuando hablaba con ese supuesto niño, ¿no? Que era su amigo imaginario, ¿no? Mm. Y que de repente su amigo imaginario entraba en él y entonces es cuando empieza a decir eso de asesinato, pero al revés, ¿no? En inglés es Sí, red rum o murder, ¿no? Y en sí. inglés es red rum, ¿no? Entonces esa parte es así, te espanta, te saca de onda, pero esas son algunas de las cualidades que tiene un psíquico poderoso, que son capaces de tener, no solamente ver, sino también son capaces de conectarse con otros seres para poder manifestarse, ¿no? La capacidad mediúmica. Sí, y cómo le enseña el mentor a eliminar esa parte negativa, ¿no? Con la caja que el niño nos va metiendo ahí, ¿no? ¿Recuerdas lo de, Sí, claro. lo de la caja que los va metiendo? Eso también es, son, ¿no? Juegos mentales, ¿no? Que al fin y al cabo sirven, porque claro, está dentro del terreno de la psiquis, ¿no? No, y déjame Y, decirte que sí sirve. O sea, aquí claro, entre nos, eso sirve. Obviamente sirve con entidades de ese tipo. Porque, ojo, la conciencia de estas entidades no es la misma de una conciencia viva. No es que estén, estas conciencias, ¿cómo explicarlo? Lo que vendría siendo un fantasma, una proyección de este tipo, son bucles energéticos que se quedan atascados en el tiempo, pero tienen un cierto nivel de conciencia.
Eso explica los fantasmas, eso explica las apariciones y todo esto. Claro, implica el alimento, dependiendo, de cómo se alimentan, para ir exactamente, manteniendo ese nivel de conciencia, ¿no? Sale en la segunda exactamente, película de Doctor Sueño, sale. eso sale. Pero bueno, terminando con esta, la primera película sí deja un sabor de boca increíble. Y te digo que estas conciencias, dependiendo el nivel de conciencia que tenga este espectro, por decirlo entre comillas, o este ser, va a tener una manifestación mucho más intensa o más consciente, y entre menos energía simplemente va a ser como una proyección de un holograma que se proyectó y apareció, ya desapareció, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos el programa de Coyoacán, en Mm, Coyoacán ya ves que hay una plaza muy famosa, la de Santo Domingo, y aparece el monje que cruza ahí, ¿no? El campo, bueno, no el campo, sino cruza la plaza misma, y lo ven, es como una cuestión que se quedó ahí atrapada en el tiempo, ¿no? Pasa y vuelve a pasar, alguien más lo vuelve a ver, pero no se mete con nadie, nunca ha hablado con nadie, nada. En cambio hay otras apariciones de gente que sí interactúan con las personas, incluso hasta hablan con ellos, incluso hay unas cuestiones muy fuertes, ¿no? Los empujan, hay interacciones hasta físicas entre estos seres y las personas. El otro día entrevisté a un chico en el canal y sí. él comenta que él vio una aparición en la Ciudad de México y un tipo lo agarró del cuello y lo estaba ahorcando. Y no le pasó nada más a él, le pasó también a sus primos en una casa en México. Y era una aparición, era un ser. Entonces imagínate ya una manifestación que tenga un nivel de conciencia, una coagulación tan fuerte para poder ya ahorcar a alguien y que tú lo sientas. O sea, estás hablando de una conciencia muy fuerte. Entonces, eso está padrísimo, esta historia, porque son varios niveles de conciencia que están ahí. Yo, por ejemplo, veo a las niñas como en un cierto nivel, ya sabes, ¿no? Las niñitas que aparecen con el vestido azul, que son Sí. como un bucle de repetición, ¿no? El que está muy interesante es el hombre que se aparece en el bar con Jack Nicholson, Mm, que es el que lo empieza como a meter más aún, el bartender, ¿no? El cantinero, lo empieza Baucar. sí, lo empieza a meter. Yo pienso que ese tiene una conciencia mayor porque es como una maldad más grande, ¿no? Como una conciencia de maldad más grande porque puede meterte ideas, habla contigo, te va poseyendo, ¿no? Te va seduciendo y te va entrando en tu mente y va entrando en tu psique, ¿no? Ese es otro tipo. Después tienes a la mujer que aparece en el baño, que esa también es una aparición muy fuerte, ¿no? Muy terrible, muy oscura, pero que no deja de ser un bucle de quizás menor conciencia, pero de cierta intensidad. Pues tienes ahí varias cuestiones, ¿no? Interesantes. Ese cuarto prohibido, ¿no? Y que justamente el niño cuando pasa por ahí exactamente es cuando él le llama la atención y entra, ¿no? Claro. Justo por donde no tiene que entrar, le llama la atención, ¿no? Eso como Porque que, claro. escucha ruidos, ajá. Eso es un poco de la película, de la primera, ¿no? Película, ¿no? A grosso modo. De la segunda es más comercial, vamos a Sí, decirlo todo, es más comercial, porque lo que es la película en sí, El Resplandor, no tiene, a ver, no tiene nada que ver, ¿no? Los tintes del Resplandor con la de Doctor Sueño, pero bueno, también se ven cosas interesantes aunque sea comercial, ¿no? Lo que comentábamos de ese, cómo pasa de ser físico a ser guía espiritual, ¿no? O cómo las entidades negativas, esas que se quedan atrapadas en bucles, se alimentan, ¿no? Para seguir ahí dando por saco. Que esto lo comentamos un poco cuando hicimos lo de la investigación de las posesiones, ¿no? Que hablamos así de varias entidades que muchas veces ajá. no podríamos diferenciar, ¿no? ¿Qué tipo de entidades tenemos delante? Porque habrá un montón, Bueno, según el mira, nivel de conciencia y bueno, yo veo la película del 2019 del director Mike Flanagan, que fue esta del Doctor Sueño. Obviamente que es una versión muchísimo más moderna, más light, también como tú dices, más comercial. Igual McGregor, pues es buen actor, siempre me ha gustado, desde Transporting, siempre me ha gustado sus actuaciones. Rebecca Ferguson, pues también actúa bien, que es la chica del sombrero, la, la que es la como bruja, como maga, ¿no? mm, Se me hace bastante padre esa parte de que tienen su comunidad. Obviamente son entidades malignas, pero ahí ya entra otro juego, es otro nivel de juego muy distinto.
el que ahí se juega. Ahí ya estamos hablando de gentes con ciertas capacidades psíquicas, que yo creo que también es como un guiño a los Illuminati, ¿no? Es como un guiño a estas entidades depredadoras, ¿sí? Del ser humano. Cómo van cogiendo a la gente, no la van engatusando, Exactamente. les prometen cosas que nunca van a cumplir, ¿no? Un guiño total. Sí, nuevamente Stephen King. Obviamente, no sé realmente en qué año hizo este libro, Stephen King, y qué tanto haya de diferencia entre uno y otro, pero yo creo que sí tiene que haber varios años porque se nota claramente como si hay una gran diferencia en las épocas. Y a mí me gusta mucho porque precisamente enseñan esa realidad, ¿sí? Que sí vivimos de alguna forma y esa posibilidad en la cual hay seres que se alimentan de otros energéticamente y ves como ahí lo manejan como vampiros, ¿no? Vampiros energéticos, básicamente, ¿no? Y ves que había uno de ellos que supuestamente era antiquísimo, ¿no? Que tenía como 300 años o 400 años. Sí, sí. Mira, el Entonces, libro una locura. de Doctor Sueños lo publicó en el 2013. Sí, te digo, yo estoy seguro, sin haber checado el dato, pues seguro que es un libro muchísimo más moderno, porque se nota la influencia de que ahí, en el 2013 ya se hablaba de los Illuminati, ya se hablaba de los reptiles, ya se hablaba, bueno, digo, aquí quitándole un poco la magia, ¿no? Al libro y a la película. Pero yo creo que de ahí también Stephen King toma, ¿no? El tema vampiros, bueno, más viejo que la roña, ¿no? Sí, por Entonces, eso. pero me gusta la película por lo que va sucediendo y porque se hacen los equipos, ¿no? Aquí la poderosa es la niña, ¿no? La pequeña, Ujú. la chiquita esta afroamericana, y se me hace muy buena la niña. Sí, sí, increíble. Que se intenta Y, comunicar lo que te decía yo telepáticamente. y Kylie Curran se llama, es el nombre de la chica, bien pequeña que hizo la película. A mí me gustó mucho la película, me gusta mucho cómo ellos, ay, ¿cómo se dice esto? Cuando, que reclutaban psíquicos para estar en su grupo, ¿no? Y para poder ofrecerles esa inmortalidad, ¿no? Y esos poderes y esa vida, ¿no? Y entonces cuando entra esta la chica, una rubia, ¿no? Sí, Que tenía los poderes también, muy jovencita. Y bueno, pues me encanta porque son esas peleas psíquicas que realmente te voy a decir una cosa. En el mundo, en la vida real, hay gente que se acerca a un brujo, a una maga, a una persona para que les hagan ciertos trabajos, ¿no? Energéticos. ah, Lo hay hasta la fecha. Incluso muchos de nuestros políticos, tanto de México como del mundo, tienen sus brujos, de cabecera. Aquí en claro. México aquí hay un libro muy famoso que se llama Los Brujos del Poder, que salió hace unos 10 años o 15, y narra una cantidad de casos de gente que se acerca a este tipo de gente para obtener favores y poderes, ¿no? Y Claro. eso sigue pasando en la actualidad, ¿no? Desde un astrólogo hasta una persona que hace cuestiones psíquicas. Y hay guerras psíquicas, realmente hay guerras psíquicas espirituales, astrales, a todo nivel. Las confrontaciones no son nada más armadas, ¿no? Entre dos ejércitos o entre dos facciones de personas. Son entre espíritus, son entre energías, son entre... Híjole, es fuerte, es fuerte, es Sí. fuerte. Y esto retrata un poco esas historias porque me encanta, por ejemplo, esas partes en las que la chica del sombrero, esta Rebecca Ferguson, va y espía, ¿no? A la chica y resulta que ella tiene tanto poder, ¿no? Que Que le no la sobrepasa. puede No puede. exactamente. Abra Stone, que es el nombre bueno, del personaje, ¿no? Que es la chica negrita, ¿no? Y es una chica poderosísima psíquicamente. Me encanta cuando entran a esos como archivos acásicos. Si Sí, recuerdas esa parte en la que sí. están todos esos archiveros, me encanta, o sea, por eso me gustó esa película. Porque además, cómo sale astralmente ella, esta Rebecca Ferguson Rose, ¿no? Que es Rose the Hat, que así es el nombre del personaje. Rose the Hat sale
y viaja astralmente y vuela, se ve cómo sale volando, y después cuando ella la expulsa, sale volando, pero pobrecita así, y eso pasa en el mundo astral, ¿eh? En el mundo astral tú puedes salir expelido y no tienes que estar en el lugar en el que tienes que estar, o sales también expelido cuando tu conciencia rompe el contacto con el mundo astral, y entonces automáticamente entras en un proceso en el que regresas al cuerpo de forma abrupta. Entonces todos esos detalles me encantan porque sí cubren un poco esa realidad del mundo astral. Entonces, es una película que me recuerda, obviamente, Harry Potter, Sí, poco, claro. Bueno, y para los que hemos tenido pero experiencias así, nos vemos identificados, ¿no? Yo creo que mucha gente ha tenido experiencias así, ¿no? De volver al cuerpo de eso de manera bruta o levantarte y parece que no has dormido, ¿no? Que has estado por ahí toda la noche, ¿no? sí, Esa sensación. Yo creo que lo tiene más gente de lo que se imagina. Lo que pasa es que, claro, no es consciente de ello, ¿no? Porque salir del cuerpo sí, astral inconscientemente se puede hacer. Consciente e sí, inconsciente. sí, totalmente. Y la verdad es que a mí es una película que me gustó, a pesar de, como decimos aquí en México, es un churro, ¿no? O sea que es así como medio, pues que no es una gran producción, ni es la octava maravilla, y tampoco está diciéndote algo nuevo ni novedoso. Pero me gustó porque se me hizo entretenida. No es El Resplandor, no es la obra de arte que es El Resplandor, eso que quede muy claro. Dista mucho, años luz de ser la obra de arte que es El Resplandor. Sí, claro, no tiene nada Pero, que ver. pero como película me entretuvo, se me hizo padre, se me hizo agradable. Mira, en todas esas películas en las que les dan en la torre a esos vampiros, mira, yo soy feliz, Sí, ya te porque digo. eso es, o sea, eso es una maravilla que pase, ¿no? Y sobre todo a estos vampiros que realmente se ven bastante tétricos. Y sabes qué, Es como diciendo, yo ha ganado nuestro equipo, ¿eh? Hemos ganado. hemos ganado, ganamos los buenos. No, la verdad es que pues son guiños nuevamente, ¿no? A las cosas que suceden. Yo la verdad no veo lejano esto. Esto de los temas de vampiros energéticos, a ver si luego hacemos un programa. Sí, Los hay así conscientitos de que lo hacen, y los hay inconscientes. Hay de los dos tipos. Estos eran de los conscientes, de los que lo hacen así con todas adrede, ¿no? O sea, con alevosía, ventaja y premeditación. sí, totalmente. Y, Sí, y hablamos que, en otro momento de esto si quieres, y porque es que, y que te totalmente voy a decir cierto. una cosa, que cuando la ciencia avance y la vida avance, este tipo de gente va a ser penada, va a ser acreedora a una pena legal en un futuro, ¿eh? Ahorita no, porque ahorita no hay cómo comprobar si me está robando, si esto. ¿Por qué? Porque los bienes del ser humano piensan que se reducen a si tengo un reloj de oro, si es Rolex, si tengo una casa en las Bermudas o en Monte Carlo, si tengo un yate en el Egeo, ¿no? En el mar Egeo ahí echando polvo, o un yate, no sé, en Cancún. O sea, la gente piensa que esas son las posesiones más importantes que tiene, y no es cierto. Las posesiones más importantes que tienes son tu energía y tu tiempo de vida. Eso es lo más importante que tienes. Y hay muchos depredadores que están encima de eso, Claro. pero Por más de eso los que nos mucha gente imaginamos. vive, por eso mucha gente vive como pollo sin cabeza, sin energía ninguna, al Sí, ver muertos en sí, vida, sí, sí. Tienen todo y no tienen nada. porque no Pueden saben tener, utilizar la energía ni el poder que tienen. tienen el mejor traje Armani impuesto, tienen los relojes de oro, tienen todo y no tienen alma, porque ya está toda mutilada, ya se la comieron entre tres y les dejaron nada más un pedacito. Pero bueno, esa es otra historia muy triste. Pero llegará el momento en el que las leyes lleguen a esas partes espirituales, y esto no sea permitido, no sea posible, porque ahí es en el momento en el que nos enteraremos de cómo ha sido esta carnicería, que yo creo que es el peor holocausto. Muchos hablan de la Segunda Guerra Mundial, otros hablan del holocausto animal, ¿sí? Y yo hablo del holocausto espiritual. Y este holocausto espiritual es lo peor de lo peor de lo peor que ha vivido, yo creo que no solamente el mundo, sino muchos otros mundos, como este. Este, Sí. este holocausto en el cual estos vampiros y estos seres han hecho y deshecho lo que han querido en un lugar donde no hay leyes espirituales Ya o veremos leyes a ver para... cómo, dónde, veremos a ver, ahí lo dejamos a ver qué pasará. Pero vamos, en vista de todo, tela marinera. Aquí como no se puede hablar tampoco de mucho, no me puedo expresar libremente, pues
claro, lo dejo ahí, no puedo decir tampoco mucho, pero vamos, lo que se está viendo hoy en día tampoco creo que vaya a pasar lo que dices tú, de que llegue hasta el punto de que sea penado, ¿no? Esto también interesa, cierto modo, que pase lo que está pasando en la parte negativa, ¿no? Que la gente esté un poco abducida más de la cuenta, ¿no? Y no sepa la energía que tiene. Y bueno, esto son técnicas de programación, simplemente. Esto tampoco tiene mucho misterio. Lo que pasa es que darte cuenta de ello es complicado. Es como explicarle a un esquizofrénico que está enfermo. Exacto. Él vive en su realidad y tú ¿cómo le explicas tú a esa persona que está enfermo, ¿no? Entonces, claro, Sí. es un poco complejo. Sí, unos ¿Cómo maestros intentas te dicen, tú, cómo puedes ir en contra de unas programaciones mentales, ¿no? Es que unos cuando tú amigos, vas en contra de esas programaciones, aún eres el malo, ¿no? Y aún terminas confrontándote con esa persona, entonces es mejor, no sabes qué es mejor muchas veces. así es, unos maestros le llaman la locura de la vida y otros le dicen la hipnosis de la vida. Y bueno, es como ese esquizofrénico que tú dices. La verdad es que estamos en esto. Este programa me ha encantado. Creo que Sí, a mí llegué también. llegué a unas cositas que ahí me llegaron en el cerebro y las dije, que me gustaron mucho, que algunas ni siquiera las había pensado, ¿no? Como estas leyes, ¿no? ¿Por qué no legislar lo más valioso que tienes, que es tu energía, ¿no? Híjole, ojalá llegáramos a eso en algún mundo. En algún mundo, fíjate, dije, ¿no? En algún momento, En ¿no? En algún este, mundo, sí, porque a sí, lo mejor aquí ya no nos va da a ser tiempo. va a ser más fácil que en otro mundo, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde. Yo creo que siempre hay que conservar la fe y ser positivos y creer que puede venir un mejor mañana a pesar de que esté tan oscuro hoy todo. Sí, eso esperamos. Pues nada, damos por cerrado el programa de hoy. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. A la espera de próximos, ¿no? Que tenemos ahí ya proyectos cerca. A mí me ha encantado también el programa de hoy. La verdad es que muy interesante, ¿no? Y bueno, todo lo que le haga reflexionar un poquito a la gente sobre sus capacidades y hasta dónde puede llegar. Y bueno, animar también a los que no han visto las películas que las vean, que están muy bien. Ujú. Pues Sí, nada, sí, sí, siempre es bienvenido, ¿no? Pues nada, nos vemos próximamente con proyectos cercanos. sí. Así que, aunque estemos de vacaciones, no sé, en México, ¿en qué situación? Aquí, bueno, aquí este mes, en España son vacaciones, ¿no? Yo no sé en México, ahora mismo, ¿cómo os encontráis? Pues México, ahorita con la situación que ya sabemos que está pasando en el mundo y todo lo demás, regresa prácticamente a confinarse, prácticamente. Entonces, vacaciones, yo creo Las que justas. van a quedar un poco después. Bueno, no, habrá oyentes que nos escuchen este mes, aunque sea, sí. Pues nada, nos escuchamos próximamente, Momentum. Muchísimas gracias por todo. A ti y a todos ustedes. Muchas Muy gracias. buenas noches. Buenas noches.